Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta noche. Sean bienvenidos una vez más a su hogar. Una vez más nos hemos reunido para llevarles a cabo lo que es esta reunión familiar. Y pues desde ya esperando que Dios sea el que se glorifique en medio nuestro y podamos alabarle, adorarle y estar atentos a su palabra en el transcurso de esta transmisión. Así que ahí donde está le voy a invitar a que cierre sus ojos, incline su rostro y digámosle al Señor: buen Dios y Padre que estás en los cielos. Señor amado, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por lo maravilloso que eres para con cada uno de nosotros. Y te pedimos, oh Dios, que desde ya, Padre, tu presencia nos acompañe, que tu presencia esté con cada uno de nosotros, Señor, en el desarrollo de esta célula, Padre. Te pedimos que seas tú, Padre, el que nos visite con tu presencia, en el cual podamos deleitarnos, Señor, por medio de la alabanza, Padre, alabarte con todo el corazón y prestar oído, Señor, al consejo de tu buena palabra, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Vamos a alabar al Señor, hermanos, ahí donde está. Vamos a decirle esta alabanza que usted ya la conoce. Vamos a alabarle al Señor con todo el corazón. Ahí donde está, vamos a alabarle con todo el corazón, con toda nuestra alma. Vamos a decirle al Señor que Él es poderoso. Díselo conmigo. El Dios de Israel es poderoso. Jehová nuestro Dios no perderá. Él guía a su pueblo en la batalla. Ante Él sus enemigos caerán. Grita fuerte victoria ante Él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque Él ganó y el enemigo derrotó. Grita fuerte victoria ante Él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque Él ganó y el enemigo derrotó. Ese es nuestro Dios poderoso, el que nunca ha perdido una batalla. A ese es el Dios al cual adoramos. Aleluya. Díselo. El Dios de Israel es mi campeón. Su diestra la conquistó. Como incienso la alabanza sube. Y Él lucha por nosotros a vencer. Grita fuerte victoria ante Él. Alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque Él ganó y el enemigo derrotó. Fuerte victoria ante Él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque Él ganó y el enemigo derrotó. Porque Él ganó y el enemigo derrotó. Porque Él ganó y el enemigo derrotó. Gracias, Señor, por darnos esa victoria. Por eso te alabamos y te adoramos. Tú eres digno, Señor, de recibir alabanza y toda adoración, porque tú nos has atraído, Señor, con tus cuerdas de amor. Por eso te honramos, Rey de Gloria. Díselo conmigo. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, de cantar de tu amor y tu poder. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré
a Jehová porque Él ha vencido con poder. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, de cantar de tu amor y tu poder. Celebra gozoso delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Díselo, digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Celebra gozoso delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, de cantar de tu amor y tu poder. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mis fuerzas, en Él confiaré. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mis fuerzas, en Él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mis fuerzas, en Él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mis fuerzas, en Él confiaré. Aleluya, te alabamos, Señor, porque tú eres digno de ser alabado, porque tú eres digno, Señor, de ser exaltado. En esta noche, Señor, queremos levantar tu nombre en alto, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Díselo conmigo ahí donde estás. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos. Rey de verdad, te exaltamos, príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Gracias, Señor, por dar tu vida por nosotros. Y por eso hoy levantamos tu nombre, Señor. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo.
precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida dice en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre levantamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu nombre, Señor, en esta noche. Ese nombre que sobre todo nombre es y que ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida, en momentos de alegría, en momentos de dificultad. Estamos agradecidos, Señor, contigo, porque tú eres bueno, Señor, has mostrado tu fidelidad para nuestra vida, Señor. Por eso nuestra alma y todo nuestro ser te alaba. Sí, Señor, te adoramos. Tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu nombre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tus maravillas, Señor. Gracias, porque tú has sido maravilloso, Señor, con nuestra vida. Tú has sido especial, Señor, con nosotros. Gracias, Rey de Gloria, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, esta noche. Es un gusto poder reunirnos una vez más. Tenemos una asistencia de 30 personas a esta célula, más nosotros 4. Un saludo para Daniel Portillo, Teresa Arelí, Yami Amaya, que también lo está viendo, dice Loli de Arias, Clarita Tobar, un saludo, que Dios les esté bendiciendo. Marta de Urrutia, Dinorita Martínez, Ana Berta Cornejo, Marlene Alfaro, Ani Amaya, Julio Enrique Ayala Castro, bienvenidos a nuestra célula. Yami Amaya,
También está con nosotros Melci Aderas, Anabel González, Ismael Antonio Escobar, Rosalba Reyes, Wendy Cárcamo, Cristi Franco. Es un gusto tenerles con nosotros esta noche. Roxana Cervellón. También está la hermana Gloria del Carmen Castaneda, Edgar Quevedo, Katy García, Roxana Cervellón está con nosotros también esta noche. Cindy Naves, un saludo muy especial. Priscila de Martínez, bienvenida. Teresa Arelí, es un gusto tenerles con nosotros. Hermana Reina Landaverde, gracias por conectarse y estar con nosotros esta noche. Quiero invitarles a abrir la Biblia y hoy nos corresponde leer el capítulo 2 del profeta Miqueas. Miqueas, capítulo número 2, es uno de los libros del Antiguo Testamento. Del capítulo 2 vamos a leer los versos número 1 al verso número 5, es los versos que vamos a leer esta noche. Dice la palabra del Señor: ay de los que se pasan la noche tramando el mal, y se levantan de madrugada para ejecutar lo que planearon, porque tienen el poder para hacerlo. No se detienen ante nada para cometer sus maldades. Codician la parcela o la casa de una persona, aunque sea todo lo que esta persona posee, y se la quitan por medio de fraudes, amenazas y violencia. Amenazan al dueño de la casa junto a toda su familia y le roban lo que tiene. Pero el Señor dice: les daré mal por mal y nada me detendrá. Tengo planeado mandar una gran desgracia contra ustedes, de la cual no podrán escapar. Después de lo que les voy a hacer, ya no andarán pavoneándose con tanta arrogancia. Cuando llegue ese día, la gente se burlará de ustedes y les dedicarán este triste canto: estamos acabados, arruinados. Dios nos ha quitado nuestras tierras y se las ha dado a otros, quienes se las reparten echando suertes, y a nosotros nos ha enviado a vivir muy lejos de nuestro país. Por eso, israelitas, ustedes no volverán a ser parte del pueblo del Señor. Oramos. Padre que estás en los cielos, agradecemos el privilegio que nos concedes esta noche de acercarnos a tu presencia y poder leer tu palabra para meditar en ella. Te suplicamos que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, llenando nuestros corazones de tu verdad y permitiéndonos atesorar tu consejo, pero más que atesorar, Señor, que lo llevemos a la práctica y lo pongamos por obra para que tu nombre pueda ser glorificado a través de nuestra vida. Y que así, Señor, muchos puedan ser alcanzados por tu perdón y tu salvación. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos a ti todo honor y toda gloria. Amén, Señor, y amén. Dios demanda justicia de los pecados contra el prójimo, especialmente de la violencia y la opresión. Y en cuanto a esa demanda, un aspecto que debe quedar verdaderamente claro a través de lo que este capítulo número 2 de Miqueas dice, es que Dios va a humillar a todos aquellos que no tienen compasión de los débiles. O sea, es Dios el que va a actuar. Es Dios el que humillará a todos los que no tienen compasión contra el prójimo, especialmente a los débiles, aquellos que no pueden defenderse. Y es que la naturaleza humana siempre tiene la tendencia de aprovecharse de las personas débiles.
En lugar de protegerlas, en lugar de extenderles la mano, el que tiene cierto poder siempre se aprovecha de las personas débiles, ya sea físico, económico, legal o político, o incluso de color de raza. Se muestran abusivos contra aquellas personas que son débiles, que son pobres, que son migrantes, que son menores de edad, que son mujeres, ancianos, negros o indígenas. Siempre está ese aspecto de mostrarse abusivo en la vida de las personas que tienen cierto tipo de autoridad en las áreas que anteriormente mencioné. Y lastimosamente este mal ha existido todo el tiempo, durante toda la historia de la vida del ser humano en esta tierra. Incluso existió en el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel. Y no vayamos muy lejos, aún dentro de su iglesia también existen estos tipos de abusos, estos tipos de aprovechamiento de las personas que no pueden defenderse, que no pueden mostrar cierta autoridad sobre las demás personas. Por eso es que Dios, por ese motivo, levantó al profeta Miqueas para que expresara el rechazo del Señor, el rechazo que Dios tenía hacia tales abusos, y les demandara el poder hacer justicia en las relaciones entre las personas, que esas relaciones fueran justas, fueran equitativas, no fueran de aprovechamiento, no fuera de humillar al débil, no fuera de violencia y de opresión contra las personas, que no abusaran de los fraudes, que no las amenazaran, que no les hicieran violencia. Entonces los pecados que aquí está acusando Dios al pueblo de Israel se detallan en los versos 1, 6 al 9 y el verso número 11. Dice: ay de los que se pasan la noche tramando el mal y se levantan de madrugada para ejecutar lo que planearon, porque tienen el poder para hacerlo. No se detienen ante nada para cometer sus maldades. Codician la parcela o la casa de una persona, aunque sea todo lo que esta persona posea, y se la quitan por medio de fraudes, por medio de amenazas, por medio de violencia. Amenazan al dueño de la casa junto con toda su familia y le roban lo que tienen. Por eso les dice: no digan tonterías. No sigan diciendo que la desgracia vendrá sobre nosotros, porque no será así. Es lo que le dice a la gente, a los profetas. Esta gente dice también: ¿acaso creen que la descendencia de Jacob está maldita? ¿Creen que Dios ha dejado de ser paciente con nosotros? ¿Acaso las palabras del Señor no son siempre para nuestro bien? Nunca nos irá mal, pues somos el pueblo justo de Dios. Pero el Señor les dice: antes ustedes eran mi pueblo, pero ahora se han convertido en mis enemigos. Son tan malos que regresan agotados de la guerra. Ustedes les arrebatan su ropa, a las mujeres de mi pueblo les roban sus casas donde vivían seguras, y a sus hijos les quitan todo aquello que yo mismo les proporcioné. Si un falso profeta viniera y les dijera: les anunciaré cosas muy lindas a cambio de alguna botella de vino, seguro que ustedes lo recibirían con los brazos abiertos. Entonces, lo que Dios está mencionando y de lo cual está acusando el pueblo de Israel es del pecado del abuso de los poderosos. Si el capítulo número 1 se refiere a los pecados contra Dios, este segundo capítulo se refiere a los pecados que van contra el prójimo, hacia la violencia, hacia el fraude, hacia la opresión. Los que tienen algún poder o alguna ventaja sobre los demás
se aprovechan de ello para ejecutar planes en contra de los indefensos. Sus planes de mal se ejecutan sin ningún problema, pues saben que sus víctimas no tienen la fuerza para poder defenderse. Por eso es que Dios exclama: ¿cómo traman la maldad? ¿Cómo pasan la noche tramando el mal? Y se desesperan para que la madrugada venga, se levantan antes de que el sol aparezca para poder ejecutar lo que planearon, porque tienen el poder de hacerlo y nadie los puede detener. El Salmo capítulo 4, verso 4, Dios, en contraste a este versículo 1 del capítulo 2 de Miqueas, dice: no pequen permitiendo que el enojo los controle, medítenlo cuando por la noche vayan a descansar. La noche es para meditar en nuestra conducta. La noche es para meditar el hacer el bien, pero no para estar tramando maldades. Pero para ellos el derecho de la fuerza importa más que la fuerza del derecho. Génesis capítulo número 31, verso 29, dice: yo podría causarte bastante daño, pero anoche se me apareció el Dios de tu padre y me dijo: no te atrevas a tratar mal a Jacob. El Proverbio 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien lo necesita, cuando bien sabes que está en tu mano el poder hacerlo. La frase final del verso 1 de Miqueas capítulo 2 dice: porque tienen el poder de hacerlo. Otro pecado del cual Dios acusa al pueblo de Israel es las injusticias que se cometían y de las cuales el profeta menciona, es que no se detienen para cometer sus maldades. Y él dice que codician, hacen fraudes, amenazan, usan la violencia, codician las propiedades del pobre, como lo hacían Acab y Jezreel en el capítulo número 21 de Primera de Reyes, o Jezabel, perdón. Ellos le quitaban a las personas las cosas, los dejaban sin nada. Como en los días de Noé, la corrupción y la violencia están por todas partes, están en todo lugar. Dios, nuestro Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mundo y los que en él habitan, ese Dios justo establece justicia y amonesta a la nación, amonesta a Israel como amonesta a la iglesia en la actualidad. Dice su palabra: les daré mal por mal. Oigan, es Dios el que está hablando. Les daré mal por mal y nada me detendrá. Tengo planeado mandar una gran desgracia contra ustedes, de la cual no podrán escapar. Y después de lo que voy a hacer, ya no andarán pavoneándose con tanta arrogancia. Cuando llegue el día la gente se burlará de ustedes y les dedicará este canto triste: estamos acabados, estamos arruinados, Dios nos ha quitado nuestras tierras, se las ha dado a otros, quienes se las reparten echando suertes, y a nosotros nos han enviado a vivir muy lejos de nuestro país. Por eso, israelitas, les dice el Señor, ustedes no vuelvan a ser parte, no volverán a ser parte del pueblo del Señor. Entonces les pondrá, según el verso número 3, un yugo tal que no podrán mover el cuello. Y a eso se refiere a la invasión y a la deportación. Así no podrán andar erguidos con altivez, porque el tiempo será malo. No únicamente por la maldad de los gobernantes, como lo dice Amós capítulo 5, verso 13, sino por el tremendo castigo que va a alcanzar a todo el pueblo. Y el castigo que se aproxima lo detalla en el verso 4.
Y de esto el refrán proverbial y endecha burlona, porque el original dice, lamentarán con lamento de lamentación, del hebreo Nahab, Nehi, Niyag. Se cambiarán, dice la parte segunda del verso número 4. Se cambiarán los estados. Los que poseyeron a los pobres serán desposeídos, por los que se repartirán las heredades injustamente adquiridas. Y todo eso a causa de los pecados mencionados en los versículos 1 y 2. Nadie tendrá heredad. Nadie tendrá heredad que le sea dada en suerte. No habrá nadie que eche la cuerda, dice literalmente el original. Y Dios les amenaza con los juicios que les vendrán, a fin de que se humillen, a fin de que reconozcan su arrogancia, a fin de que reconozcan sus pecados, a fin de que reconozcan su maldad. Entonces Dios les declara los juicios que han de venir, los juicios que vendrán sobre ellos. Les dice, les daré mal por mal. Nada me va a detener. Tengo planeado mandar una gran desgracia contra ustedes, de la cual no podrán escapar. El versículo número 6 debe leerse como está en la Biblia de Jerusalén. Dice, no babean ellos, no babeen de esa manera. El oprobio no los alcanzará. Y añade en la nota a dicho versículo que el verbo babear y el adjetivo baboso designan peyorativamente aquí y en el versículo número 11 a los falsos profetas que babean palabras como borrachos charlatanes, como falsos, porque los que en verdad babean son los oyentes de Miqueas, los cuales están enfurecidos por la reprimenda que les está propinando el profeta. Y ellos le tratan de baboso. Ellos le tratan de estar babeando palabras, confiados en que no les alcanzarán las amenazas que Miqueas les está lanzando de parte de Jehová el Señor. Y por lo tanto ahí vemos en ellos la codicia, vemos la opresión. Y esas dos van unidas al endurecimiento del corazón y a la resistencia a escuchar el mensaje de Dios. Si comparamos con Hechos capítulo 7, verso 51, dice, tercos, infieles, ¿hasta cuándo van a estar resistiendo el Espíritu Santo? De tal palo, tal astilla, como dice un proverbio coloquial. No habían cambiado ni en los días de Miqueas, ni en los días de Isaías, ni en los días de los profetas. No habían cambiado. Cuando Cristo vino y estuvo en este mundo, no cambiaron. Y ahora que la iglesia, que el Espíritu Santo está dirigiendo su obra y ministrando y salvando al perdido, siguen de tercos, siguen de infieles. Y por eso Pablo les dice, ¿hasta cuándo van a estar resistiendo al Espíritu Santo? Porque Israel no quiere que le profeticen calamidad. Israel no está de acuerdo en que le digan que le va a ir mal. Y saben una cosa, cuando la persona es terca, cuando la persona es infiel, cuando no quiere que le digan la verdad, cuando no quieren y no aceptan una profecía de Dios de calamidad, entonces Dios les toma la palabra y les condena en su propio mal deseo. Y por eso les dice, no tendrán profetas. Y así van a seguir confiados en sus pecados sin esperar ninguna confusión que puedan ir por su vida al camino de muerte, al camino de desgracia, que es el mal que Dios les ha preparado. Por eso es que el verso número 7 se puede entender como si ellos continuasen hablando los que se oponen a Miqueas. Pero para eso se ven obligados a hacer demasiadas correcciones al texto en hebreo.
Y lo más acorde con el original es que en el versículo número 7, Miqueas esté contestando que no es cierto como ellos dicen. No es cierto que se haya cortado el Espíritu de Dios. Por eso les dice, escuchen ahora. Isaías 59, verso 1 y 2, les dice, escuchen ahora. No es que el Señor se haya debilitado tanto que no pueda salvarlos, ni que se haya vuelto sordo que no pueda escucharlos cuando claman. El problema está en sus pecados, en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. Porque son malos, traman maldad, son orgullosos, hacen fraude, son violentos, se aprovechan del necesitado. Por lo tanto, Dios no va a obrar en forma contraria a su carácter santo y fiel a su palabra. Dios no obrará de distinta manera, porque a Dios no le gusta obrar así. Dios no se complace en castigar a las personas. Ezequiel capítulo 33, verso 11, dice, diles, se los aseguro, dice el Señor Dios, que no me complazco para nada en la muerte del impío, sino que deseo que el impío se arrepiente de sus maldades y viva. Dejen de cometer maldades, pues ¿por qué habrían de morir, oh israelitas? Pero claro, aunque Dios no se complace en la muerte del impío y le hace llamados a atender su palabra, a atender su consejo, el hombre es terco, el hombre es rebelde, el hombre no quiere atender el llamado de Dios, el hombre no quiere atender la voz de Dios. Y de ahí que Isaías capítulo 28, verso 21, ya me extraña la actuación de Dios al facilitar la invasión de Asiria. Porque si Dios obra así, es porque el pecado de su pueblo ha colmado la medida y necesita una más drástica disciplina. Pero para el que camina rectamente, al final del verso número 7 dice que las palabras de Dios son buenas. Por lo tanto, al ser enemigos de sus hermanos, Dios les dice, ustedes serán mi pueblo, pero ahora se han convertido en mis enemigos. Son tan malos que a los que regresan agotados de la guerra, ustedes les arrebatan su ropa. A las mujeres de mi pueblo les roban sus casas donde vivían seguras, y a sus hijos les quitan todo aquello que yo mismo les proporcioné. Versos 8 y 9 de Miqueas capítulo 2. Entonces, los israelitas se habían vuelto también enemigos de Dios. Éxodo capítulo 22, verso 25 al 27 dice, si prestan dinero a un israelita necesitado, no le cobrarán interés en la forma acostumbrada. Si toman su túnica como prenda, deberán devolvérsela en la noche. Es probable que sea su único abrigo, de modo que no tendrá con qué cobijarse en la noche. Y si no le devuelven su túnica y él clama a mí, entonces yo atenderé, porque soy muy compasivo, dice el Señor. Pero en Deuteronomio capítulo 27, verso 18 dice, maldito sea el que pone tropiezo delante de un ciego. Y todo el pueblo responderá, amén. Del mismo modo que el que es enemigo de los cristianos es también enemigo de Dios. Es también enemigo del Dios Todopoderoso. La frase del versículo 8, en su parte final, se refieren quizás a que le quitaban su abrigo al pobre. Lo despojaban como a un prisionero de guerra. En el verso número 9, desposeían de sus casas a las viudas, de las casas que habían sido construidas con el sudor de sus esposos, y a sus hijos los dejaban huérfanos. Los privaban de la dignidad. Y dice Dios, de mi dignidad, de la dignidad de Dios, de la honra.
de ser dignos. Como quiera que los endeudados se veían con frecuencia obligados a venderse como esclavos, aún contra las leyes levíticas. Y así perdían la dignidad, perdían la honra. Y esa dignidad y esa honra que aquí se contempla es, a mi juicio, la del hombre libre frente al esclavo que carecía de derechos humanos. Las expresiones del versículo 10 suenan como si Dios diera ya la orden de marchar al destierro, pues son indignos de continuar permaneciendo en la tierra prometida, donde Dios había querido que reposaran. Dice la palabra del Señor, porque estas leyes no entran en vigor hasta que no hayan entrado al lugar de gozo que el Señor tu Dios te ha dado. Pero cuando hayas cruzado el río y vivas en la tierra prometida, y el Señor te dé reposo y te libere de todos tus enemigos. Deuteronomio capítulo 12, versos 9 y 10. Entonces, ese pacto tenía base en la obediencia del pueblo hacia Dios. Y faltar a la obediencia, lo único que les quedaba era el exilio. Lo único que les quedaba era la expulsión del país. El profeta, en el verso número 11, el profeta que les conviene a estos malvados es, como dice el verso 11, el que camina tras el viento y miente con engaño diciendo, yo babearé. El mismo verbo del verso número 6, para ti por vino y por bebida fermentada, ese vendrá a ser el babeador de este pueblo. El verbo yataf significa dejar caer. O sea, una palabra se entiende como se deja caer la baba. Y de ahí viene la traducción de babear. La misma preposición va delante de ti y de vino, pero los autores suelen traducirla por acerca de, pero quizá la mejor versión de la frase es la que ofrece Vuk, cuando dice, yo te profetizo vino y licor. El viento en la imaginería hebrea es símbolo de inestabilidad. Sobre todo lo de profetizar mentiras, también podemos verlo en Jeremías capítulo 5, verso 31, en Ezequiel capítulo 13, verso 3, y en Oseas capítulo 9, verso 7. Por lo tanto, el falso profeta que el texto sagrado designa aquí es el que alienta al pueblo a seguir sus malas costumbres, que aconseja más bien el uso de las bebidas fuertes que la penitencia. Siempre son populares los profetas y predicadores que le dicen al vulgo lo que a este les gusta, lo que ellos quieren oír. Y cada vez se van haciendo más populares conforme nos acercamos al final de los tiempos. Por lo tanto, el pecado y la ignorancia son los que preparan el camino para esta aberración. Siempre son impopulares los que ponen el dedo en la llaga, en lugar de seguir la corriente de las personas, la corriente del mundo, la corriente del pecado. Pero el profeta, el predicador que está poniendo el dedo en la llaga, ese cae mal. Ese no es agradable. Pero ¿saben una cosa? Hay promesas consoladoras al remanente fiel de Israel en conexión con la segunda venida de Cristo. Dicen los versos 12 y 13 de Miqueas capítulo 2, vendrá el día en que yo reuniré al grupo de sobrevivientes de Israel y los pastorearé como si fueran ovejas de un redil, como rebaños en las praderas, y serán de nuevo un pueblo alegre y con ánimo de fiesta. Yo mismo los sacaré del exilio, los conduciré de nuevo a la libertad y los llevaré de regreso a su propia tierra. Yo, el Señor, que soy su rey, iré delante de ellos, abriéndoles camino. Entonces, después de lo que acontece,
Difícilmente podría pensarse que el profeta pasase de pronto a formular promesas. Sin embargo, el caso no es infrecuente en la palabra de Dios, porque en Oseas capítulo 2, verso 2, les está diciendo: acusen a su madre, sí, acúsenla, pues ella se ha convertido en la mujer de otro hombre, ya no soy más su marido, pídanle que deje su prostitución, que no se entregue más a otros hombres. En Oseas capítulo 6, verso 1 dice: ese día los israelitas dirán: vengan, volvamos al Señor, Él es quien nos ha desgarrado y Él es quien nos sane. Entonces, unos días antes les estaba diciendo que eran condenados por el pecado, pero más adelante les está diciendo, o el pueblo está reaccionando para que se arrepientan. En el capítulo 11, verso 9, dice Dios: no dejaré que mi cólera se desate contra Efraín y lo destruya, pues yo soy Dios y no un hombre. Yo soy el santo que vivo entre ustedes y no he venido para destruirte. Después de todo, se trata del resto de Israel. Bozra era famosa por sus ricos pastos, como Basán lo era por sus robustas vacas, y Nebaiot lo era por sus carneros. Harán ruido de multitud, dice al final del verso número 12. En otras palabras, les está diciendo: lo mejor está aún por cumplirse. Y tres personajes son importantes en estos versículos, porque Él dice: yo los sacaré del exilio, los conduciré de nuevo a la libertad y los llevaré de regreso a su propia tierra. Yo, el Señor, que soy su rey, iré delante de ellos abriéndoles camino. Tres personajes son importantes, que van en gradación de menos a más, que están entrando en escena. Está entrando en escena el que abre caminos, como Elías y Juan. Está hablando del rey que pasa a la cabeza de ellos. Está hablando de ese rey que va delante de ellos. Por lo tanto, no hay dificultad en admitir que esa profecía se refiriera, por lo menos típicamente, a nuestro Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús el Salvador, al Cristo que había de venir. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay un volverse a Dios, Dios desatará esos juicios sobre los injustos, sobre los que no hacen justicia al necesitado, sobre los que no hacen justicia al pobre, sobre los que no hacen justicia al hambriento, al sediento, al que no tiene quien vuelva por él. Por lo tanto, aun cuando parezca que vivimos en un mundo donde el abusivo se sale con la suya, y eso así es, el que es más abusivo es el que siempre gana. Pero lo cierto es que Dios está al tanto de todo lo que sucede. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada, y por eso Él sabe dar a cada uno lo que merece: honor y honra a quien hace lo justo, y desgracia y humillación a quien hace el mal. Y frente a ello, podemos tener una conciencia plena de que hemos de ser juzgados por todo lo que hagamos. Aun cuando mentalmente justifiquemos lo que hacemos delante de Dios, no hay excusas que valgan. Yo siempre lo he dicho: Dios perdona pecados, Dios no perdona excusas. Dios puede perdonar sus pecados, pero jamás va a perdonar sus excusas. Por lo tanto, es mejor reconocer con humildad que se ha hecho mal, que está actuando mal, y buscar el perdón de Dios, ese perdón que Dios nos ofrece a través de Jesucristo, porque Jesucristo es únicamente el que puede darnos el perdón. Y ese perdón únicamente lo podemos alcanzar por medio del arrepentimiento y la fe que podemos ser reconciliados verdaderamente con Dios.
Por lo tanto, recuerda cómo estás viviendo y que Dios conoce todas las cosas y Dios va a actuar en justicia. Pero la única manera que tú tienes para actuar en justicia es recibiendo a Jesucristo hoy en tu corazón, arrepintiendo de tus pecados, rindiendo tu vida a Él y permitiendo que Dios te transforme para hacerte una nueva criatura y que su nombre pueda ser glorificado. Cierra tus ojos esta noche. Y si tú no le has entregado tu corazón a Cristo, haz esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y como tal estoy alejado de tus promesas. Pero sé que viniste a este mundo para morir por el pecador y que por amor y misericordia puedes perdonar mis pecados. Hoy me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te suplico que me limpies de todo pecado con tu sangre redentora. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por recibirme y darme esa vida nueva. Por Cristo Jesús, a ti sea la gloria. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por esas vidas que se están entregando a ti, que están abriendo su corazón y que van a comenzar a dejar que tu justicia fluya a través de ellos. Dejemos que la luz de Cristo brille. Padre, en el nombre de Cristo, gracias por el consejo de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Y amén. Queremos orar por sus necesidades, hermanos, por sus peticiones. Tenemos este tiempo para poder presentar a Dios las necesidades que tenemos, y Dios es fiel y justo para solucionar. Quizás tú estés pidiendo protección, estés pidiendo liberación, estés pidiendo sanidad, conversión de tu familia, de tus amigos, provisión. Quizás ya el alimento, tú comienzas a ver que va a escasear en tu casa, pero no va a escasear, pero podemos pedir provisión a Dios. O trabajo, quizás te hayas quedado sin trabajo después de esta situación, pero Dios puede abrir puertas. Así que unámonos juntos en oración. Dios conoce tu necesidad. Oremos. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Te suplico por la necesidad de cada una de las personas que están conectadas en este momento, Señor. Por la necesidad de Daniel Portillo, Teresa Arelí, Yami Amaya, Loli de Arias, Clarita Tobar. Por la necesidad de Martia Urrutia, Señor, de Dinora Martínez, de Ana Berta Cornejo, Marlene Alfaro, Julio Enrique Ayala, Señor, Melcia Deras, Anabel González, Ismael Antonio Escobar, Rosalba Reyes, Wendy Cárcamo, Cristi Franco, Señor, Roxana Cervellón. Tú conoces las necesidades de cada uno de ellos, y tú puedes obrar conforme tu misericordia. Te suplico por la vida de Marta Alas, Gloria del Carmen Castaneda, Edgar Quevedo, Katy García, Roxana Cervellón, Cindy Naves, Priscila de Martínez, Teresa Arelí, Roxana Cervellón, Reina Landaverde, Reina Guadalupe Cornejo, Señor, Adiel Vázquez, por Sandra Martel, Lilian Cornejo de Cepeda, por Brenda Callejas Calderón. Te suplico por David Galdames, Franklin Espinosa. Tú conoces sus necesidades. Por la necesidad de Vilma de Hernández, que tú puedas obrar
en la necesidad de Isaías Vázquez, Estefi Ayala, Sara Carvajal, Noemí Amaya, Roxana Cervellón. Señor, que tú puedas obrar en sus necesidades, que tú puedas obrar protegiéndoles, liberándoles, sanándoles, proveyéndoles, convirtiendo, Señor, a sus familias, alcanzándoles con el mensaje del Evangelio. Padre, presentamos delante de ti sus necesidades, confiando que tú obrarás conforme tu misericordia y conforme tu amor en cada una de sus vidas. Por Cristo Jesús lo pedimos y en tus manos de amor les depositamos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, confiemos que Dios estará obrando conforme su misericordia. Y como último punto, pues dejamos siempre las ofrendas, así que le voy a pedir que oremos por las ofrendas y que Dios las esté bendiciendo y las esté multiplicando para el engrandecimiento de su obra. Padre, gracias por tu provisión, gracias por estar pendiente de nuestras necesidades. Ahora, al finalizar nuestra célula, nos acercamos a ti con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te pedimos, Señor, que los bendigas y los multipliques, pues son para el engrandecimiento de tu obra. Por Cristo Jesús lo rogamos. Amén, Señor, y amén. Amén. Pasan por acá depositando la ofrenda a los hermanos. Y gracias, hermanos, les esperamos el día de mañana en el devocional y el martes en nuestra reunión de supervisión a las 5 de la tarde. Dios me los bendiga a todos.